¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados videoescuchas. Estamos una vez más en un episodio de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde la periferia. En esta ocasión estamos muy contentos de tener aquí a un grupo de jóvenes, ¿no? Peruanos que han estado impulsando de un tiempo a la fecha todo un trabajo de recuperación, de discusión de algunos tópicos de la filosofía peruana y del pensamiento peruano en general, ¿no? Han trabajado desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos bajo la agrupación que lleva por nombre Grupo Pedro Zulem, ¿no? Tenemos a Joel Rojas, quien es magíster en Flaxo, y también tenemos aquí al segundo Montoya, que también es magíster de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambos han estado trabajando temas sobre filosofía política, pensamiento peruano, y han editado algunos libros de los cuales ahorita vamos a estar hablando, ¿no? Una antología sobre Pedro Zulem, y dos libros uno en torno igual a Pedro Zulem y otro sobre Salazar Bondi, ¿no? Quería empezar con algo un poquito más general. Segundo, no sé si nos podrías contar un poco el asunto de cómo surge la agrupación Pedro Zulem, qué es lo que los motiva a generar este proyecto y a partir de qué momento empiezan a trabajar ustedes como equipo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a los que sintonizan este canal en YouTube. Agradecer a Víctor y al colectivo que forma, ¿no?, parte de este trabajo de difusión a través de las redes. El Grupo Zulem, un grupo de estudios peruanos y latinoamericanos, surge en el año 2012 en la Facultad de Letras, específicamente en la Escuela Profesional de Filosofía de San Marcos. Surge, digamos que la necesidad, ¿no?, la urgencia de repensar nuestra tradición en el Perú, ¿no? Hacer un ejercicio de reflexión crítica sobre nuestra tradición, de pensadores, de filósofos sanmarquinos, y esta necesidad fue de algún modo promovida por una cátedra, ¿no?, una cátedra de Historia de la Filosofía Latinoamericana, dirigida por el profesor Rubén Quiroz Ávila, quien hasta el momento sigue dictando la cátedra. Entonces, este profesor, a través de las lecturas que él seleccionaba, digamos que nos generaba ese interés y esa curiosidad y ese afán por estudiar nuestra tradición. Entonces fue así que en estas clases el profesor, digamos que coincidió, ¿no?, con el interés de muchos de los jóvenes que participaban y que se habían matriculado en el curso, de la necesidad de crear un grupo de investigación. Y se reunieron y conformaron este grupo. Sin embargo, no establecieron el nombre todavía, ¿no? Entonces el nombre aparece después. Pensaron en muchos nombres, ¿no? Augusto Salazar Bondi, y otros pensadores peruanos y latinoamericanos. Sin embargo, surge la propuesta de Joel, justamente, ¿no?, de denominar al grupo Pedro Zulem, y eso tenía que ver mucho con el hecho de que Pedro Zulem en el Perú y en América Latina es un pensador desconocido, diríamos hasta ninguneado, ¿no?, por la historiografía de estudios que se hacen de filosofía. Entonces, es así que surge el grupo con ese nombre y comienza a organizar eventos, conferencias, ¿no?, conferencias donde nosotros participábamos, ¿no?, exponíamos nuestros trabajos, nuestras investigaciones, y así el grupo fue cobrando impulso, fuerza y posicionándose en la escuela, en la facultad y en la universidad, ¿no? Entonces, se planteó como trabajo, ¿no?, como agenda de trabajo a corto y largo plazo la producción de textos, ¿no? Entonces, lo primero que teníamos que hacer era, de algún modo, digámoslo así, ¿no?, visibilizar el pensamiento de Zulem
y no solo de Zulem, ¿no? Pero digamos que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Primero debemos visibilizar el pensamiento de Zulem, ¿no? ¿Quién es Zulem? ¿Qué produjo Zulem? ¿Qué pensó Zulem? ¿Cuáles son sus obras? Entonces es así que surge justamente esta que tú estabas comentando, este pequeño librito, que es una selección de textos, ¿no? Y también está acompañada de estudios complementarios. Entonces los miembros del grupo seleccionamos los textos, discutimos también incluso los criterios bajo los cuales íbamos a seleccionarlos y también decidimos hacer trabajos, ¿no? Es decir, escribir, pensar sobre la obra de Zulem, ya que aparecen tres estudios complementarios de Joel, ¿no? De quien habla, y también de Carlos Reyes, un compañero también del grupo Zulem. Entonces, este texto aparece en el año 2013, o sea, un año después publicamos el formato del grupo. Sí, publicamos este texto, ¿no? Entonces, digamos que con este texto ya el grupo comienza a adquirir ciertos credenciales en la universidad y legitimación, ¿no? Y entonces los profesores también se veían también con interés este grupo y querían conformarlo o participar en todo caso en nuestros eventos, al igual que los estudiantes, ¿no? Eso te podría decir, digamos, por ahora, ¿no? Claro. sobre el grupo. Sí, no, es ya una trayectoria, digamos, amplia la que tiene, ¿no? Y es un grupo ya consolidado. Sí, pues, 2012, 2017, son 5 años, ¿no? Que vamos claro. Estamos trabajando. Joel, hay justo esto que mencionaba un poco segundo, ¿no? El hecho de que Pedro Zulem ha sido un autor un poco ninguneado, ¿no? Y yo creo que a la vez un poco está porque a veces sucede, ¿no? Que hay autores, por decirlo de alguna manera, cuya fuerza expositiva o cuya fuerza de enunciación es muy fuerte, ¿no? Que opacan a otros autores, a otras investigaciones que les fueron contemporáneas, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que le pasa a Pedro Zulem con respecto a Mariátegui, ¿no? O sea, siempre creo que de algún modo se ve a Zulem bajo el filtro ya pasado por lo que dijo Mariátegui sobre él, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿nos podrías contar por qué Pedro Zulem, ¿no? ¿Cuál es el aporte que podríamos tener en estos momentos, ¿no? De un rescate de esta figura para el Perú contemporáneo? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Víctor, por el espacio. En el caso de Pedro Zulem, como ya ha mencionado Segundo, hay un olvido acerca de este personaje y sobre todo la relación de teoría y práctica que él tiene en cuanto a lo que es la crítica al sistema imperante sobre los derechos de los indígenas, ¿no? Él es uno de los pioneros en crear instituciones pro-indígenas, que lo llamaban en esa época pro-indígenas, junto a Dora Mayer y Joaquín Capello, y que van a ser como el prototipo luego, y que va a retomar José Carlos Mariátegui ya en la segunda década del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia ahí de Pedro Zulem? Digamos que el interés de Pedro Zulem en torno a lo que es el indígena, en cierto modo, no era una propuesta filantrópica, como lo mencionaba Mariátegui. Y esto lo podemos comprobar con esa compilación que hemos sacado con el Fondo Editorial del Congreso. Claro, de la que vamos a hablar. Y ahí se puede mostrar el alcance que tiene la asociación pro-indígena y también cómo la acción práctica de Pedro Zulem a través de los delegados de provincia que tenía en todo el Perú. Entonces no era que era tan solo una labor filantrópica, sino detrás de eso había una organización. No política para esa época, pero sí ya había como un prototipo de crear un proyecto político y que esté también relacionado con las comunidades indígenas, ¿no? Eso es por un lado, esa es la acción práctica de Pedro Zulem, pero por otro lado también tenemos su debate teórico en la Facultad de Letras. En aquella época, luego del positivismo, todos los intelectuales, luego todos los filósofos de la Facultad de Letras habían asumido el bergsonismo. Y de una manera muy acrítica, ¿no? Uno de ellos es Mariano Iberico. ¿Qué es lo que hace Pedro Zulem? Pedro Zulem lo que hace es hacer una crítica
al punto nodal de la filosofía de Bergson, y eso lo plasma en su primera tesis, ¿no? Y eso lo va a permitir entonces tener un poco más de protagonismo dentro de lo que es el ámbito filosófico en el Perú. Y también él ya por aquellas épocas escribía mucho en periódicos, en revistas, donde exponía todas sus ideas y que también tenía algunos debates. Por ejemplo, hemos rescatado en esa antología el debate que tiene con un Mariátegui muy joven, ¿no? Acerca de un historiador norteamericano. También podemos encontrar ahí el debate, aunque no lo respondió Ribagüero, pero Pedro Zulem ya también se enfrentaba a la visión que tiene sobre la historia peruana de Ribagüero, ¿no? Entonces, estamos viendo entonces qué conexiones hay, cuáles las propuestas que tiene en cuanto a lo que es el Perú, Pedro Zulem, que antecede a Mariátegui, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos ámbitos muy marcados se encuentran en Pedro Zulem y por ese motivo hemos decidido ponerle a este grupo de investigación. Muchas gracias, ¿no? Ahí también creo que mucho del trabajo que han hecho y bueno, se ve en términos de las publicaciones que tienen, aunque digamos que es un inicio realmente de términos editoriales lo que han hecho al momento, ¿no? Porque va a seguir produciéndose más cosas, pero hay una figura, ¿no? Que también resalta mucho en las discusiones que tienen como grupo, ¿no? En el trabajo que han hecho, y que es Augusto Salazar Bondy, ¿no? Segundo, no sé si podrías contarnos dos cuestiones, si se puede ligar de una vez. ¿Cuál es la importancia justo de este libro, ¿no? Incluso desde el título, ¿no? De repensar a Augusto Salazar Bondy hoy en el Perú, por un lado, y por otro es cuál fue el criterio con el que trabajaron este libro, ¿no? Me gustaría saber si podrías hablar un poco en ello. Bien, yo quería hacer, antes de responder la pregunta, algunas acotaciones acerca de lo que estaba comentando Joel. Sí, claro. En qué medida Zulem se anticipa a Mariátegui, ¿no? Y en qué medida las lecturas que se tienen de Zulem han sido filtradas a través de la lectura que se hace de La Mauta, ¿no? Yo diría que habría que primero precisar de que Mariátegui se inscribe dentro del marxismo, ¿no? Y de un marxismo latinoamericano, no como copia, no como calco, ¿no? Sino como creación. Es decir, en Mariátegui el marxismo es un marxismo inusual, totalmente anómalo en América Latina. No en vano Antonio Melis lo califica como el primer marxista o el padre del marxismo en América Latina. Entonces, yo creo que habría que precisar el hecho de que Zulem, si bien hace una interpretación de la realidad peruana, hace un análisis, se interesa por el indígena, pero lo está haciendo desde una perspectiva liberal, ¿no? Eso hay que aclarar, ¿no? Zulem es un liberal y un liberal radical, ¿no? En cambio, Mariátegui su abordaje es desde el marxismo, ¿no? Y un marxismo que, por ejemplo, ¿no? Desde mi lectura, yo considero que es un marxismo que tiene una gran apertura a otros discursos, otras corrientes filosóficas contemporáneas, incluso que son consideradas como idealistas, ¿no? Para el marxismo que es materialista. Claro. Entonces, yo creo que habría que primero precisar eso, ¿no? No sé en qué medida se anticipa. Yo creo que el interés por el indio está presente incluso en Manuel González Prada y otros pensadores de la época, y incluso de fines del siglo XIX. Pero lo que es cierto es que digamos que hay una sintonía por este interés en cuanto al indígena, y las propuestas coinciden, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Mariátegui y Zulem yo estoy de acuerdo en la revolución democrático burguesa, es decir, acabar con el latifundio, ¿no? Zulem escribe artículos sobre el latifundio, ¿no? Y lo que propone es la revolución social, ¿no? La revolución social para él es la revolución agraria, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, eso quería agregar, ¿no? Y podemos seguir conversando sobre el tema. Sí. En el caso de Salazar, este texto aparece en el año 2015, ¿no? O sea que un año después publicamos este texto. Y digamos que el criterio es el mismo, ¿no? La estructura es la siguiente, ¿no? Seleccionamos textos de Salazar, ¿no? Artículos,
artículos que aparecieron en periódicos, ¿no? En revistas, y luego hacemos también el estudio complementario, los estudios complementarios. Aparecemos pues nosotros en esta edición, y ¿por qué Salazar-Bondi? Trabajamos, digamos que investigamos el pensamiento de Zulem, y nos dimos cuenta de que Zulem, Mariátegui y el mismo Salazar, incluso Quijano y otros, se inscriben dentro de lo que podríamos denominar el pensamiento crítico, ¿no? Peruano. Entonces habían entre ellos, pues, no una ruptura, ¿no? Yo no pienso que hay una ruptura, una discontinuidad. Hay cierta continuidad y discontinuidad en su pensamiento. Entonces, lo que queríamos hacer es eso, ¿no? Mapear un poco el pensamiento peruano, y Salazar es otra figura que también es muy importante, muy relevante en el Perú. Entonces, es por eso que nos vimos en la necesidad de hacer esta publicación. Por ejemplo, en lo personal, a mí me interesa mucho la lectura que hace Salazar sobre Mariátegui, ¿no? Él define el marxismo de Mariátegui como un marxismo abierto. Lectura que tuvo muchas críticas para el año 1965, donde Salazar publica pues, Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. Entonces, esa lectura de Salazar generó muchas polémicas. Sin embargo, esa lectura, en lo personal, considero que debe ser, digamos, un referente teórico para seguir pensando el marxismo de Mariátegui, ¿no? O sea, en qué medida es, no sé si elástico o abierto, es decir, en qué medida el marxismo de Mariátegui está descentrado de Europa, ¿no? Y piensa la realidad latinoamericana y peruana desde aquí, ¿no? Es decir, ya se está enunciando un locus, ¿no? Un discurso, un locus de enunciación desde aquí, se está pensando desde aquí, no desde Europa, ¿no? Entonces, Salazar nos brinda eso. Yo creo que en Salazar hay muchas intuiciones, muchas aristas, para seguir pensando o repensando nuestra tradición. Una vez más insisto en eso, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Ahora, en el caso de Salazar podríamos hablar también de muchas de sus obras, ¿no? Para una teoría del valor, o hablar de la cultura de la dominación, ¿no? Incluso del hombre, la concepción que tiene él. Por ahora yo te podría decir eso, ¿no? Sí. Pasa. Ahí, bueno, me gustaría hablar también, yo creo que ahorita vamos a regresar nuevamente a la figura de Salazar, pero me gustaría avanzar un poco en estos trabajos que han hecho, ¿no? Esta antología, ¿no? Que es una antología bastante grande, ¿no? Que además tiene la peculiaridad de que fue publicada por el Fondo Editorial del Congreso, ¿no? Que yo creo que en este dato en sí, más allá de lo relevante de los textos por sí mismos, también le da otro sentido a la publicación, ¿no? Joel, tú estuviste, hasta donde hemos podido platicar anteriormente, fuera de cámaras, digamos, tú estuviste muy, ¿cómo decirlo?, al cuidado de toda esta edición, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco, ¿no? Cómo es que participan Rubén Quirós, Pablo Quintanilla, ¿no? Y de alguna manera también, ¿cuál fue el criterio, ¿no? para hacer esta publicación, ¿no? Que es bastante voluminosa y que recopila textos de distinta factura. Claro, digamos que el primer texto que publicamos de Pedro Zulem, que es En torno a Pedro Zulem, ya teníamos ya casi algún panorama acerca de los escritos de Pedro Zulem. Entonces decidí recopilar todos los textos de Pedro Zulem, ¿no? Se conocía de Pedro Zulem, que es una de las primeras lecturas sobre él, es la realizada por Augusto Salazar Bondi en su libro Historia de ideas en el Perú contemporáneo. Sin embargo, habían como que cosas que no trataba, como el aspecto político, el activismo político de Pedro Zulem. Y entonces me enfrasqué en poder recopilar todos esos textos para justamente ver hasta dónde llegaba esa praxis de Pedro Zulem, ¿no? Entonces me fui a diferentes bibliotecas, incluso viajé a algunas bibliotecas, visité algunas bibliotecas de algunas provincias, ¿no? Para poder recopilar, porque él tuvo muchos contactos con amigos que eran delegados de la Asociación Pro Indígena. Entonces tuve que viajar, por ejemplo, a Arequipa, ¿no? Donde pude recopilar algunos artículos, donde ahí estaba Francisco Mostajo, que es un arequipeño,
crítico al centralismo, ¿no? Limeño, y que planteaba un federalismo, ¿no? En inicios del siglo XX. Entonces, luego cuando ya tenía todos los escritos, pasé a la etapa de la transcripción y que ya tenía ya entonces, a través de todos estos escritos, ya una clasificación sobre los escritos de Pedro Solé, ¿no? Temas de la política estrictamente, temas también de su activismo con la proindígena, también algunos artículos sobre literatura, ¿no? Sobre literatura, porque también tenemos que recordar que Pedro Zulem había escrito poemas, ¿no? Que posteriormente fueron recopilados por Dora Mayer y publicados, pero eso posteriormente a su muerte de Pedro Zulem, ¿no? Entonces, habían los profesores Rubén Quirós y Pablo Quintanilla, también venían trabajando previamente ya a Pedro Zulem, ¿no? Que es el caso del profesor Quintanilla de la Universidad Católica, que ya había publicado un libro, ¿no? Y donde tocaba justamente en uno de sus capítulos a Pedro Solé. Y había por ahí un proyecto para presentar al Fondo Editorial del Congreso, y entonces nos juntamos los tres profesores para poder juntar tanto las dos primeras tesis que estos dos profesores, Rubén Quirós y Pablo Quintanilla, habían hecho un estudio sobre estas tesis, y en mi caso haciendo todo un artículo, plasmando el conjunto de todos los artículos que yo había juntado de Pedro Zulem, ¿no? Por eso, digamos que el 10% de este libro son las dos tesis y las demás son todos los artículos, porque para esa época Pedro Zulem, igual que Mariátegui, escribían en diferentes diarios, revistas, ¿no? Entonces, de ahí todo el proceso se entregó, después de todo este proceso se entregó el proyecto y tardaron casi 2 años en la publicación, en la edición para la publicación que se realizó en el 2015, ¿no? Fue la publicación. Sí, es interesante realmente todo este trabajo que han hecho, no solo de pensamiento, no solo de una reflexión teórica, erudita, que yo creo que va a tener pronto, en un mediano plazo, creo que puede tener implicaciones importantes, ¿no? Dentro de la Universidad de San Marcos y dentro del ámbito de pensamiento peruano, ¿no? Pero también esta labor de archivo, ¿no? Que de alguna manera han hecho, ¿no? Archivo no en términos Foucaultianos, digamos, sino que también está esa parte, ¿no? Pero también archivo sobre todo en términos historiográficos, ¿no? De hacer precisamente esta búsqueda de material, este intento de ir, como dices, a provincias, incluso me parece que en algún momento también a otros países, ¿no? A buscar el material que haga falta, ¿no? Eso me parece realmente sumamente valioso, ¿no? De todo el trabajo que están realizando y por realizar, ¿no? Ahí, bueno, no sé si les parezca, si quieren avanzar un poquito más en esto, bueno, decir algo más, ¿no? En términos generales con el grupo, pero me gustaría también hacerles nada más 2 preguntas para ir cerrando este episodio, que tiene que ver ya con los proyectos personales que tienen, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el proyecto que tienen como grupo, Pedro Zulem, ¿no? Pero también es interesante cómo ya individualmente también están trabajando algunas cuestiones, ¿no? Que me parece muy, muy importante. No sé si queremos, avanzamos en esto o agregan algo más sobre el grupo Pedro Zulem. Bueno, avancemos, ¿no? En el sentido de que, bueno, justo mencionabas, ¿no? Segundo, toda esta, a veces un debate que nunca se hace explícito, ¿no? Que solo se señala sobre Mariátegui, ¿no? Pero tú estás ahorita trabajando un libro, ¿no? Que esperemos salga pronto, ¿no? Pero me gustaría que nos dieras una especie de, y que nos diera, ¿no? Porque también Joel está trabajando en otro libro, una especie de premisa sobre lo que están haciendo, ¿no? Que tu libro va precisamente en problematizar esto que todo el mundo dice sobre Mariátegui, pero realmente nadie se encarga de explicar, ¿no? Que el pensamiento de Mariátegui es un marxismo abierto, ¿no?
no sé si nos podrías platicar un poco de este proyecto que tienes, ¿no? ¿Cuáles son los autores que estás discutiendo, ¿no? Y ahondar en esto que ya habías mencionado un poco sobre el marxismo abierto en Mariátegui. Bien, el libro ya está casi listo. En realidad lo que hace falta es el financiamiento. Va a llegar, no se preocupe. Entonces, bien, te voy a comentar un poco la estructura del texto y el título, ¿no? El título es Conflictos de interpretación en torno al marxismo de Mariátegui, ¿no? ¿Por qué conflictos de interpretación? En una ocasión estuve por ahí revisando unos textos y me encontré con el texto de José Santos Herce, Conflictos de representación. Me llamó mucho la atención y al igual que otros textos que estuve revisando, entonces dije, sí, ¿por qué no? Entonces vamos a discutir las lecturas que se han hecho sobre el marxismo de Mariátegui, ¿no? Entonces, una vez más, justamente en relación a Salazar, Salazar es, digamos, el primer capítulo del texto, la lectura de Salazar, ¿no? Vamos a ver cómo se ha discutido la lectura de Salazar, como que si ha sido tomado en cuenta y por quiénes, ¿no? Porque dentro de los que estudian el marxismo hay un abanico de lecturas y de tendencias y de posturas en relación a su pensamiento, ¿no? Hay pues marxianos, marxistoides, marxólogos, etcétera, ¿no? Mariatianos, amautistas, sí, ¿no? Entonces, yo lo que he querido hacer es, una vez más, repensar la tradición de lecturas que se han hecho, pero partiendo de Salazar, ¿no? Entonces, para Salazar, para mí es una suerte digamos que de norte, ¿no? De brújula, para ver qué lecturas se han hecho, pero partiendo justamente de que la premisa es que el marxismo en Mariátegui es abierto, ¿no? Pero yo lo que hago es reformular un poco la lectura de Salazar y ver hasta qué punto es válida su lectura, ¿no? Es decir, de algún modo ir con Salazar más allá de Salazar, ¿no? Entonces yo planteo que hay una apertura epistemológica crítica, ¿no?, en el marxismo de Mariátegui, y esto a su vez lo relaciono con las lecturas de los decoloniales, ¿no?, del grupo Mornea Colonialidad, Quijano, Dussel. Sí. Entonces el primer capítulo es sobre Salazar, ¿no?, la lectura que tiene Salazar sobre Mariátegui, y luego aparece también otra lectura sobre David Sobrevilla, que tiene de Mariátegui, que tiene una postura más liquidacionista del marxismo de Mariátegui, ¿no? Y luego aparecen otros autores, ¿no? Aparece Quijano también, le dedico un capítulo a Quijano, la lectura que tiene Quijano del marxismo de Mariátegui, la lectura que tiene Dussel del marxismo de Mariátegui, la lectura que tiene José Ignacio López Soria de Mariátegui, y la lectura que tiene también Raúl Fornes Betancourt de Mariátegui, o del marxismo en América Latina. Entonces, la intención es releer a estos autores y discutir con ellos, ¿no?, para luego al final formular una propuesta que considero modesta y que consiste pues pensar el marxismo más bien como un programa de investigación, ¿no? No en el sentido positivista, cientificista, no tanto por eso, sino por la estructura lógica que presenta, considero yo, el marxismo, es decir, un núcleo de algún modo fuerte y un cinturón protector, ¿no? De algún modo lo que el marxismo, y creo que lo que ha pensado Mariátegui, es que el marxismo se puede nutrir, enriquecer y asimilar otros aportes de otras filosofías, que podrían ser idealistas incluso, ¿no? Porque aparece Bergson, hay citas de Bergson, sí, en los textos de Mariátegui, hay citas sobre William James, que es un pragmatista norteamericano. Entonces, ¿por qué el marxismo tiene que cerrarse a estas otras corrientes de pensamiento, ¿no? Por el contrario, creo yo que esas lecturas que se han hecho obedecen pues a ese marxismo ortodoxo, ¿no? Un marxismo, digamos, muy mecánico, ¿no? Entonces, claro, que parte más de una posición de clase que de una actitud teórica de reflexión y de pensar o repensar el marxismo en América Latina, ¿no? Entonces, más o menos redondeando, es la propuesta del texto que esperemos que salga este año o el próximo año, ¿no? Y podamos comentarlo, ¿no? Sí, ya lo en tu canal, ¿no?, lo comentaremos más en forma, bueno, he tenido ahí el privilegio, ¿no?, de ya leer un poco el machote, el borrador. Sí, el borrador, pero y yo creo que va a ser un texto que polémico, que se puede, que va a dar para discutir, ¿no? Y va a dar también para repensar la figura de Mariátegui, ¿no? Sobre todo en esto, con respecto a estos dos autores que mencionabas, ¿no? Sobrevilla, Ignacio
López Soria, ¿no? Que prácticamente, creo que lo dices muy bien, ¿no? Es un aniquilamiento del propio Mariátegui lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, me parece interesante, pues, ¿no? Bueno, Joel, la verdad es que esa labor ahí que tienes, ¿no? De archivo, me sorprende, ¿no? Gratamente, ¿no? En términos de poder generar productos como ¿no? Pero también ahorita andas trabajando algo similar, un proyecto similar sobre Dora Mayer, ¿no? No sé si nos podrías platicar, sobre todo también un poquito, cuál es la figura de Dora Mayer, ¿no? Porque si Pedro Zulem puede ser un poco desconocido fuera del Perú, ¿no? Yo creo que Dora Mayer, la historia siempre ha sido más injusta todavía con ella, ¿no? Que con respecto que con Pedro Zulem, ¿no? Bueno, sí, nos podrías platicar un poquito de la figura y también del proyecto que estás haciendo. Bueno, durante las investigaciones de Pedro Zulem, la sombra de Dora Mayer siempre estuvo ahí, aunque le pese a Pedro Zulem, ¿no? Entonces, tenía también acceso ya a la obra de Dora Mayer y estuve también recopilando durante esa época que estaba con el proyecto de Pedro Zulem, ¿no? Entonces encontré en ella cosas muy interesantes. En primer lugar, ella es yo diría una peruana, pero nació en Alemania, vino a los 3 años, se educó con profesores en su casa, en su hogar propio, porque en esa época en el Perú no había una educación para mujeres, ¿no? Gracias a su padre, que tuvo un acercamiento al periodismo, ¿no? Y estuvo desde muy joven escribiendo artículos sobre ciencia. Poco a poco se nota ya cómo se introduce Dora Mayer a temas más políticos, más sociales y sobre todo al tema del indigenismo. En 1909, Pedro Zulem organiza en la Facultad de Letras un debate sobre la educación. Y uno de los tópicos era sobre la educación del indígena. Lo llamaban el problema indígena, incluso también lo llama Mariátegui así. Ahí, en ese evento, en ese debate, participa también Dora Mayer, también asiste Joaquín Capello, y es en ese debate donde se funda la Asociación Proindígena, en 1909. Entonces, vemos ahí que Dora Mayer asume un gran protagonismo en la proindígena, porque ella va a ser como la encargada de prensa, ¿no? Y también la que tenía proyectos editoriales, ¿no? Y ahí van a sacar un boletín que es el Deber Proindígena, ¿no? También por aquella época posterior, en 1916-17, si no me equivoco, va a fundar una revista, La Crítica, ¿no? Con Miguelina Costa, ¿no? Ellas van a ser las dos directoras. Para mí, yo creo, si no me equivoco, son una de las primeras revistas dirigidas por mujeres. Y unas revistas que son políticas. Son muy políticas, muy críticos y que también articulaban demandas tanto del sector minero, ¿no? También sobre los indígenas. Y es ahí donde justamente vemos a esa Dora Mayer que está proponiendo una visión sobre el problema del indígena propio, singular, porque todos los que pertenecían a la proindígena tenían una postura singular. Y en Dora Mayer eso madura, porque justamente ella posteriormente va a participar en la revista Mauta y va a tener un debate con Mariátegui. Y en el grupo Resurgimiento, ¿no? Que sí, porque Mariátegui, como ya habíamos mencionado, Mariátegui dice que la proindígena tan solo era un movimiento filantrópico, etcétera, etcétera. Y Dora Mayer se va a oponer a esa visión que tiene Mariátegui. Y luego van a tener un rechazo a ambos, ¿no? En sus visiones sobre el indigenismo.
Porque si vemos en uno de los artículos que saca Dora Mayer, va a ser casi como una apología a su libro que sacó Mariátegui en 1926, La escena contemporánea. Pero posteriormente, en el 32, cuando hace su estudio sobre Leguía, ahí lo va a criticar a Mariátegui, ¿no? Va a decir que Mariátegui lo que propone, su visión del indigenismo, es asumir el comunismo soviético y estudiarlo a través de eso al indígena. Porque sovietizar al Perú. Sí, y sovietizar, y como dice, no es peronicemos al Perú, sino sovietizar al Perú. Entonces, lo que quería Dora Mayer era que los indígenas mismos, y ahí ya no había tutelaje, no había todo eso lo que había mencionado Mariátegui, podrían ellos formar parte de un movimiento social emancipador, ellos mismos. Cosa que Mariátegui todavía no aceptaba, porque él todavía estaba pensando en una vanguardia que era el proletariado, ¿no? Entonces, hay diferentes propuestas ahí en torno a lo que es Dora Mayer en el tema del indigenismo, y que en esta publicación que se va a venir ahora vamos a poder leerla y hacer estudios sobre eso, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Dora Mayer, que participa en movimientos femeninos. No estrictamente feministas, pero femeninos. Ella es la delegada del Congreso Femenino que se realiza en Buenos Aires en 1910. Y ella se va a reunir con varias mujeres peruanas, ¿no? Como María Jesús Alvarado, ¿no? Que es una de las más conocidas acá en el Perú, y van a viajar a Buenos Aires a participar de este congreso. Y entonces ella es como que una de las que antecede al feminismo acá en el Perú, ¿no? Claro que no va a tener una propuesta definida sobre el feminismo, ¿no? Pero va a tener una gran apertura en torno a lo que es el trabajo intelectual de las mujeres en el Perú, tanto políticas, tanto escritoras, educadoras, y eso va a ser el círculo que tiene Dora Mayer, ¿no? Y que siempre se va a estar muy presente durante todo este lapso que va desde la segunda década del siglo XX hasta 1950 más o menos, ¿no? Creo que esos dos factores en Dora Mayer van a ser criterios para mí para que salga esta antología sobre los escritos de Dora Mayer, y que puedan servir para futuras investigaciones sobre la figura de Dora Mayer, ¿no? De diferentes aristas, ¿no? Sí, hay indudablemente yo creo que ese texto que estás ahorita confeccionando, ¿no? Convocando a gente para que también participe ahí, al igual que ¿no? Sobre Pedro Zulem, pues son un punto de partida justo para eso, ¿no? También para tratar de darle otro enfoque, ¿no? A todas estas discusiones que ha habido sobre el indigenismo en las primeras décadas del siglo XX peruano. Bueno, yo les quiero agradecer mucho el tiempo, ¿no? El espacio, ¿no? Para hacer esta entrevista, ¿no? Y no sé si tienen algo más que agregar. Yo sí tengo muchas cosas que agregar sobre lo que dijo sobre es en el año 25 que se publica Escena Contemporánea. Es un trabajo inicial, en realidad es una recopilación de artículos que son el antecedente de los 7 ensayos, ¿no? Pero bueno, eso... Hay muchas cosas que conversar, ya será en otra ocasión. Sí, ya habrá foro para debatir algunos puntos. Pues muchas gracias, gracias a los videoescuchas que nos están viendo, ¿no? Que están escuchando el programa, y pues hasta la próxima. Gracias, Víctor. Gracias.